Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, santos. Vamos a abrir la Biblia en Mateo. Sabe que me dijo el pastor el miércoles que compartiera y le había platicado a mi esposa que queremos seguir ahí. A veces busco unas reflexiones y le digo, ¿sabes qué? Voy a comenzar ya a meterme ahí a los resúmenes. Y ya, hermano, ya estaba todo listo. En esos 3 días preparé el mensaje, estuvimos ahí meditando un poquito, pero me levanté ahora para darle una tocadita ahí. Y sentí algo diferente, hermano, como no me acordé que era el día de resurrección, pues. Es el día ahora de Ramos, ¿es domingo de Ramos? ¿Eh? De la resurrección. Dije, bueno, y sí, miré en el Facebook que casi la mayoría aún Carrillo predicó de eso. Dije, bueno, vamos a compartir y ahí, perdón, yo ya había mandado el tema ya, hermano, que era experimentar a Cristo como nuestro vivir. Pero vamos a dejarlo para otra ocasión, al cabo ahí estamos, y vamos a reflexionar un poquito en esto, hermanos. Si va a Mateo capítulo 16. Versículo 21, y vamos a hablar sobre este tema. Si lo quieren cambiar ahí, hermano, en el Face, cámbielo. Se llama Comprender la Pascua, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿sabe el tema, hermano? Comprender la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No, podemos haber agarrado cada de estas palabras, agarrar un mensaje, pero como ya se terminó, ya es el último día ahora de lo que aconteció de la muerte, crucifixión, resurrección. Entonces vamos a hablar solo de la resurrección. Y es algo, hermano, que tenemos nosotros que tener bien presente todo el tiempo esto. A veces se nos olvida, hermano, que el Jesús Señor ya resucitó. Y a veces solo agarramos estos temas, hermano, cada año. Y en sí, hermano, se ha hecho mucho, ¿cómo se ha comercializado esto? Me acuerdo cuando trabajamos, no sé él ahorita, pero me acuerdo cuando trabajábamos en los blanquillos con el Dines. Nuestra única esperanza que nos aumentaran, hermano, era este día. ¿Sabe por qué? Porque se vendían más blanquillos que nunca. Le pedía yo un momento, me decía, espérate hasta el domingo, dice. Ahí vamos a ver si aumentamos o no, porque ahí, hermano, embodegaban las bodegas llenitas, hermano, y en este día es cuando la coneja mentada, pues, de que se celebra eso, se vendían. Entonces fíjese lo que se comercializa, pues esto ya no es como la Navidad, hermano. El patrón es hacer su única esperanza, fíjese, del día de resurrección era de que vendiera todos los huevos que se alzaban ahí. Entonces, ¿qué es comprender la Pascua, la muerte y la resurrección? ¿Sabe que me dio calor ahora? Fíjate cómo los hermanos Fíjese, entonces, hermano, fíjese, lo que está pasando, lo que pasó en una semana, hermano, hace 2000 años, 2000 y feria de años, fíjese. Esto pasó en unos días nada más. Y yo cuando empecé a escribir en la madrugada, me levanté, empecé a escribir ahí, me fui a esos tiempos. Para nosotros es fácil creer que Él resucitó. Y ya, o sea que por fe pues creemos. No hay mucho creemos que por fe, pero en ese tiempo no, hermano. En ese tiempo era algo, hermano, que esos 3 años y medio que el Señor anduvo ahí ministrando, era un relajo tremendo ayer. Y más cuando se acercaba el tiempo de que Él iba a morir. Aún los discípulos, ellos no creían, hermano. Lo oían, andaban con Él, lo oían ahí predicando, sanando, dándole de comer a multitudes, pero ellos decían, bueno, y lo vamos a mirar, que ellos. Ahora, ¿en qué encaja en nosotros esto? Les digo, en ese tiempo, hermano, la gente andaba, y aún después resucitó, la gente andaba todo ahí, hermano. ¿Qué pasó?
Aún los discípulos decían, se acabó esto, se murió, se acabó esto. Y sí dice la Biblia que cada quien arrancó a sus trabajitos. Fíjese lo que dice ahí en Mateo, dijimos 16, 20, ¿qué dijimos? 21. Fíjese lo que dice. Él aquí comenzó, fue la primera vez que él mencionó, dice, desde entonces, o sea, ya había, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que él ya les había dicho lo que iba a pasar. Y Pedro, pues si usted lee para abajo, ya se escandalizó él, pues. O sea que él se había enamorado del Señor Jesús, se había ilusionado de ver milagros. ¿Quién no iba a andar con él, hermano, con Jesús? Dijo, si usted lee para abajo, pero el tema es la resurrección. Pero él reaccionó. O sea que digo, ¿cómo? Que nos vas a... O sea que él empezó a... Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, por este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, todo ese proceso que hiciste, Señor. Desde que entraste a Jerusalén, Señor, desde que cargaste esa cruz, cuando fuiste a la cruz y moriste y te sepultaron, Señor, pero gracias a ti, Señor, resucitaste. Y por esa resurrección estamos nosotros en pie en este día, Señor. Si tú no hubieras resucitado en vano, fuera nuestra fe, Señor. Fuéramos los más miserables de todas las gentes. Pero gracias a tu resurrección estamos en este lugar. Entonces dice que la muerte, hermano, y resurrección de Jesús son fundamentales en el cristianismo. Eso son fundamentales. La muerte y la resurrección de Jesús son fundamentales. Si queremos amar profundamente a Dios, debemos comprender plenamente el profundo significado de la Pascua, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Entonces tenemos que entender, comprender el significado de estas cosas, hermano. El Domingo de Ramos es el día que los cristianos recordamos, hermano, la entrada de Jesús a Jerusalén. Leímos ahí. Ahí marca el inicio, hermano, de la Semana Santa. Acuérdense que está el Viernes Santo, está el Sábado de Gloria y este día que es el Domingo. O sea que esa entrada a Jerusalén, vamos a mirar, hermano, cómo Él fue tratado, hermano. Por eso le digo que en ese tiempo era medio raro el ambiente, porque aún los discípulos, hermano, ellos pensaban que Él venía como un rey, hermano, a liberarlos de la opresión que estaban teniendo en ese tiempo de los romanos. Pero imagínense, hermano, un rey, o sea que presentándole como un rey, entrar en un burrito. En un burrito allí a Jerusalén. Cuando un rey, hermano, ellos traen unos caballones, hermano, de adornos de esos caballones, sus vestiduras, hermano, sus carros adornados con oro, hermano, y mirar a una persona entrar, hermano, a Jerusalén montado en un burrito. Y nosotros sabemos que se tenía que cumplir una profecía. El Antiguo Testamento en los Salmos dice que él tenía que entrar en un pollino. Entonces fíjese cómo ahí marca el inicio de la Semana Santa y nos ayuda a recordar el domingo que Jesús recorrió hacia la cruz. O sea que él iba camino a la cruz. Al entrar a Jerusalén, ahí comenzó, hermano, su trayectoria para ir a la cruz, para ir a ser crucificado. Pero métase a usted, que tenemos que meternos cuando usted lee la Biblia, hermano. Usted se va metiendo ahí, usted mira, aún uno siente el ambiente que estaba pasando en ese tiempo. Para nosotros, hermano, decía un hermano, para recapacitar, hermano. Ahí marcó el inicio y nos ayuda a recordar el domingo que Jesús recorrió. Fíjese lo que dice en Mateo 21.
Nomás dale unas páginas para adelante, 21 creo que es el 9 y el 10. Dice, y la gente que iba delante y el que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea que decían, ¿quién es este? Ahora les digo, hermano, para nosotros es fácil creer en la resurrección porque nosotros creemos que pasó eso por fe. Pero imagínense en ese tiempo, hermano, que él se proclamaba ser el libertador de su pueblo, que él se proclamaba el salvador de su pueblo. Y mirarlo en esas, decía mi mamá, en esas fachas. La multitud creía que Jesús era el rey mesiático, hermano, mesiánico, que lo liberaría, y tenían razón en cierto modo. O sea que ellos, hermanos, solo en lo físico, en lo literal, tenían esa esperanza. Estaban esperando un rey. Los judíos lo están esperando. Pero en ese tiempo, hermano, su esperanza era de que llegara un nuevo rey y que los liberara de esa opresión de los romanos. Jesús era en efecto el rey, hermano, el Mesías. O sea que él liberaría a su pueblo del mal, solo que no en una forma que todos esperaban. Imagínense la conmoción de las personas, hermanos, que decían, ese es el rey. Ya que fue crucificado, él decían, este es el rey de los judíos. Pero nomás imagínense, hermano, todos esperaban, y la primera señal de algo era diferente. Fue que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, en un pollino. Ni iba montado en gran caballos, hermano, como se acostumbraba en esos tiempos, vestir al rey, o montar en caballos, en carros, hermano. Ahora, Jesús no iba, hermano, a liberar a su pueblo mediante una guerra ni con armas. No iba a expulsar a los romanos, hermano, con sus ejércitos. Él traía una arma, y esas armas, hermano, eran diferentes con las que él iba a pelear. Por eso fíjese, hermano, lo que Dios hizo por nosotros y cómo lo hizo de la manera que lo hizo él. Imagina que alguien decía que era el libertador, que era el salvador, que iba a salvar a su pueblo de la opresión, cuando no miraban, hermano, que cargaban ni armas ni ejércitos. Ahora, él tenía ejércitos. Vamos a mirar. El hermano leyó ahí en San Juan, pero Juan no menciona lo que Jesús le dijo a Pedro, cuando dice que él tenía ángeles. Ahí no menciona, pero Mateo sí lo menciona, o Marcos creo que. Entonces, de forma que todos esperaban, y la primer señal, hermano, de que algo era diferente fue que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. O sea que las armas no iba a expulsar a los romanos con los ejércitos. Fíjate lo que dice Mateo 26. Dele para adelantito ahí de Mateo 26. Vamos a leer unos cuantos versículos. Mateo 26. Ahí está lo que leyó Lorenzo, pero en otra manera, como lo miró Mateo. Si lo tiene, 26, 47 al 54. Donde apresan al Señor Jesús. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que
los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas, fíjese lo que dice ahí, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él viene ejercitado, él podía, hermano, acabarlos ahí en un segundo. Dice que Él tenía, dice que decía, más de 12 legiones. Ahora, ¿cómo se componía una legión en los romanos, en el ejército romano? De 3,000 soldados a 6,000 soldados, fíjese. Y él dice que no eran 12 o más. Entonces, de 3,000 a 6,000 soldados se componía una legión. Entonces, él tenía, hermano, de dónde echar mano. Jesús no pudo haber peleado. Dice que él oraría al Padre y le mandaría más de 12 legiones, o sea que son 3,000 a 4,000 cada legión. Esas no eran las armas que Jesús iba a usar, hermano. Esas no eran las armas, aún ni los ángeles, fíjense, esos Dios los iba a usar. Él podía usarlos. Dice, yo puedo orar al Padre y acabar con esos romanos y para que queden libres ustedes. Pero esa no era la intención de Dios. La intención de Dios era otra. ¿Y sabe qué? Esa intención nos alcanzó a mí y a usted. Dice, creo que Oseas no es con, ¿cómo dice? Que no es con, ¿qué dice? Con espada ni con ejército. O sea que esas no eran las armas que Jesús iba a usar. Jesús iba a salvar a su pueblo, hermano, sacrificándose. La arma que usó Jesús, hermano, el diablo quería que él usara esas armas. Aún le puso los ángeles para que los usara, pero ¿sabe qué? Jesús tiene un arma más poderosa, hermano, o tenía armas. Primero fue la cruz. Esa fue la arma con la que él comenzó su triunfo. Para ellos no era triunfo, para ellos era derrota. Aún los discípulos. Ellos creían que al crucificarlo, al ir a la cruz, al morir, a ser sepultado, se iba a acabar todo. Eso es lo que pensaban aún los discípulos. Pero su arma poderosa, hermano, fue la cruz. Él fue a Getsemaní, hermano, y él oró, hermano. Él sabía lo que le esperaba. Y se acuerda que dijo, si es posible, que esta copa no pase. Entonces, esa fue su arma más poderosa, hermano. Esas no eran armas que Jesús iba a usar, hermano, a su pueblo. Su arma era la cruz. Y esa arma lo libraría de algo mucho más grande que de la aflicción de los romanos. Era un arma, hermano, que los iba a liberar más poderosamente que la opresión de los romanos. Ellos no entendían, hermano. Ellos se movían más y tenían razón ellos, hermano. Ellos estaban siendo afligidos. Jesús iba a salvarlos de sus pecados. El Domingo de Ramos nos brinda, hermano, la oportunidad de recordar qué clase de rey tenemos. Eso es lo que nos da la oportunidad, hermano, de recordar qué clase de rey tenemos. Ya no es el rey ese que entró en un burrito, hermano. Tenemos un rey que está sentado en el trono. Tenemos un rey que está intercediendo por nosotros. Tenemos un rey sentado en el trono que está cuidando de nosotros, que está protegiéndonos de nosotros. Y no nomás está en el trono, Él está dentro de nosotros. Por eso en su resurrección, hermano, Él entra en nosotros. Amén, hermanos. Entonces recordar qué clase de rey tenemos. Jesús no era el rey que el pueblo deseaba, sino el que tanto necesitaba. Jesús no era, hermano, el rey que ellos deseaban, sino el que ellos necesitaban. Ellos deseaban que viniera un rey, hermano, que cambiara la situación, que hiciera la diferencia. Pero Él vino, hermano, a cumplir su necesidad interna.
Él vino, hermano, a salvar, dice que lo que se había perdido. O sea que nos recuerda, hermano, que Dios proveyó nuestra mayor necesidad. Por eso, hermano, no nos enfocamos en el ambiente, hermano, que estamos viviendo en estos tiempos. Su necesidad, hermano, no es lo que nos hace falta. Nos enfocamos tanto, hermano, en lo literal, hermano, en lo físico. Preocupados por el retiro, se irá a acabar, ya nos van a dar a los 70 años y el 401k se lo van a robar. Hermano, bien preocupados por tonteras. Claro, nos ayuda, sí, pero hermano, hay cambios. No confíes tanto ni en la política, aún ni en la religión. Hay una necesidad mayor, hermano, en nosotros. Aparte de la salvación inicial, hay una necesidad en nosotros que el mismo Cristo que resucitó, que está dentro de nosotros, está ahí, hermano, para irnos sacando, hermano, irnos sacando del mundo, hermano, que no estemos tan enfocados en lo literal, hermano. Nos cuesta tanto, hermano, ¿cómo dice? Despojarnos de esas cosas, una preocupación en nosotros. Hermano, tenemos que reflexionar en esto, hermano. Les repito, en ese entonces era bien difícil, hermano. Él es nuestra mayor necesidad. Ahora, ¿qué es la resurrección de Cristo? ¿Para qué fue la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que estamos tratando ahorita? La resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos más increíbles de la historia. Y más para nosotros. Más para nosotros, hermano. Siempre tenemos que acordar, no nomás que murió por nuestros pecados, sino al que resucitar, hermano, está dentro de nosotros. Por eso el tema, hermano, que le había puesto al mensaje era experimentar a Cristo como nuestro vivir, no como vida. Como vida ya lo experimentamos. Él vino a nosotros. Objetivamente Él vino a nosotros. Pero subjetivamente tenemos que vivir, hermano. Nuestro vivir tiene que ser Cristo. Ese es el objetivo de nuestra salvación completa. Por eso vamos a mirar adelante. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de la salvación objetiva, sino de nuestra salvación subjetiva. Y esto tiene que ver con el vivir, no con la vida. Claro, esa vida es para que llevamos por esa vida. Entonces nosotros, hermano, la resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos más increíbles de la historia. Todo cambió en el momento en que Jesús resucitó. Todo cambió ahí. Aunque no entendieron, hermano, ni los judíos, ni los romanos, ni los cristianos entendieron, todo cambió en su resurrección. Todo, hubo cambios. Hasta ahí los discípulos no habían sido perseguidos. Solo Pedro ahí lo miraron, ahí como leyó Lorenzo, ahí lo miraron calentándose. Ahí se miramos que él no entendió. A él le molestó, hermano, o sea que él estaba preocupado por la muerte, que se iban a quedar solitos, sin su guía espiritual. Porque les gustó andar con ellos. Pero ellos no miraban más allá de la muerte, no alcanzaban a mirar más allá de la cruz. No alcanzaban a mirar mucho más allá. Y ojalá y usted y yo miremos. Que no nos conformemos solo con la redención, con la limpieza de pecados, con el perdón, con la justificación y con la redención. Que no nos conformemos a eso, hermano. Dios entró en nosotros con otro propósito. Porque Él resucitó. Y esa vida está dentro de nosotros, hermano. Si Jesús no hubiera resucitado, la fe cristiana, hermano, simplemente no existiera. No estuviéramos usted y yo aquí sentados, ni fuéramos parte, hermano, de lo que viene por delante. Fíjese lo tremendo que es, hermano. O sea que simplemente no existiera. A diferencia de otras religiones que pueden perdurar, hermano, tras la muerte de sus fundadores, el cristianismo depende de la vida de Jesús. De ahí depender. Mire, bajamos a 1 Corintios.
Es un hecho, hermano, bien emocionante. Cuando uno lee aquí, hermano, ya pasamos nosotros y vamos a leer algunos versículos. Fíjese lo que dice en el versículo 5. Vamos a leer unos cuantos versículos. 15. Vamos a leerles desde el 1, verlo ahí. Vamos a leer varios para llegar al punto donde... Fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios, fíjese ahí. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros 15:1. Por eso como que no. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. ¿Por qué si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjense lo que dice ahí: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Había algunos que no creían en la resurrección, y entre ellos estaban los apóstoles. Bueno, ahí ya creían ellos. Pero fíjese, me voy rápido porque tenemos otras actividades. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, no tenemos motivos para creer en Él. Si Él no hubiera resucitado, no hay motivos para creer en Él. Y si no hay motivos para creer en Él, tampoco hay motivos para predicar de Él. Grave es esto. Si Jesús no resucitó, no tenemos motivos para creer en Él. Y si Jesús no resucitó, no tenemos motivos para predicar de Él, porque somos falsos. Vamos a andar haciendo falsos predicadores. Si Él no resucitó. Ahora, eso les causó problemas a los apóstoles. Andar predicando, hermano, de la resurrección de Cristo a los falsos, a los sacerdotes, los saduceos, esos, no les molestaba que Él haya ido a la cruz. A ellos no les molestaba, hermano, que Él había sido muerto, fue a la cruz. No, a ellos no les molestaba nada. Lo que les molestaba era que andaban predicando que Él resucitó.
Y ahí es donde se metían en problemas los apóstoles, los discípulos. Acuérdese, hermano, que iban dos mujeres, llevaban aceite aromático, no sé, para ungir el cuerpo de Jesús. Y antes de llegar allí a la cueva donde estaba, dice que estaba una piedra bien grande. La menciona grande, que no sé entre cuántas personas la podían poner. Ellos iban pensando, pero ¿cómo vamos a mover esa piedra? O sea que ellas iban, usted lee ahí traigo los versículos, pero no tengo tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer para mover esta piedra? Llegan y la sorpresa que no estaba la piedra ahí. Y la sorpresa más grande es que no estaba él ahí. Y usted mira la historia, usted va a mirar la historia, hermano, que pusieron testigos falsos, que se lo robaron del cuerpo, que pasó, pero estaban ellas ahí cuando se aparece una persona ahí. Dice que un varón vestido de blanco. Y le dijo, no busques. ¿Cómo dice ahí? Dice, ¿qué buscáis? Dice, no, él resucitó. Él no está aquí, él resucitó. O sea, y no era una persona como nosotros. Yo me imagino que era un ángel. Porque él sabía que él sí se dio cuenta de que él resucitó. Digo, no. Vaya, díganles a sus hermanos que él ha resucitado. Y se hizo aquello, hermano. Ahí van. Y se acuerda que dos de ellos vinieron corriendo. Dice que uno de ellos corría más rápido a mirar ahí. Y se hizo aquel alboroto, hermano, ahí, que se dieron cuenta los sacerdotes. El rey, en ese tiempo. Digo, ¿sabes que vayan y hay que poner testigos falsos? Ellos se dieron cuenta de que algo, hermano, había pasado. Imagínense. O sea que era algo, hermano, que ya estaba planeado por Dios. O sea que no fue casual, hermano. Todo lo que estaba pasando en esa semana, hermano, no fue casual. Todo estaba ordenado por Dios. Todo estaba ordenadito por Dios. Pero fíjese lo que le decía. Eso causó problemas. Creo que es en Hechos 4, ¿será? A ver, Hechos 4, Berna. Nosotros estudiamos Hechos y me estoy acordando que por ahí decía algo. Hechos 4, del versículo 1. O sea, ahí está. Fíjense lo que dice, hablando ellos, el pueblo, o sea que predicando los apóstoles. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjense lo que los molestaba a ellos. De que a ellos no les molestó que Él fuera a la cruz, ni que Él predicando que Cristo murió por los pecados. Ellos contentos, los dejaban, pero cada vez que mencionaban ellos esto, fíjense lo que dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Así que ahí comenzó, hermano, la función de la predicación de los apóstoles. Y usted mira ahí, luego se echan el plato a Esteban. Si usted mira el capítulo 7, de todo el capítulo 7, solamente aparece en un capítulo. Lo eligen en el capítulo 6 y en el 7. ¿Por qué? Porque él se enfrentó a esto. Todo el capítulo, y tiene como 70 versículos, creo. Y ahí lo matan, no sé que solamente ¿El otro quién fue? Felipe. A todos, hermano, a todos, a Santiago, hermano. A Santiago lo mataron. O sea que todos tuvieron muerte, nadie se murió como nosotros de enfermedad. Murieron por la causa del Señor Jesús. Pero ese era su grande problema, predicar, hermano, de la resurrección. Que Él había resucitado.
que Él había muerto. Dice, no se trata de un mito o de un símbolo. Jesús resucitó físicamente y muchas personas lo vieron y lo tocaron. Mire, fíjese lo que dice Marcos. Marcos, capítulo 16, bueno, capítulo 16 del 1 al 6. Y aquí vamos a ir cerrando. Del 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, de lo que le estaba diciendo, y la madre de Jacob y Salomé, dice, compraron especies aromáticos para ir a ungirle. Aquí ya había muerto Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy, ¿dice qué dice ahí? Muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirar el lugar en donde lo pusieron. Porque ella, por eso yo les decía en la célula a las hermanas, hermano, las hermanas son bien tremendas, hermano. Fíjense que fueron las primeritas ellas. Las hermanas si se disponen, hermano, yo las puedo usar tremendamente. Tras la muerte y sepultura de Jesús, hermano, 3 mujeres fueron a su tumba. Ya dijimos ahí, las mujeres corrieron y contaron a los discípulos lo que habían visto. Pero eso solo fue el principio, hermano. Jesús también se apareció a María Magdalena, se apareció a 500 personas. Leímos ahí ¿dónde leímos? En Corintios. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, hermano, de entre los muertos, jamás habrían perseguido. O sea que los discípulos, ellos, si Jesús jamás hubiera resucitado, hermano, los discípulos, ellos no hubieran muerto por Jesús, hermano. ¿Quién se iba a dejar decapitar por algo que no creía? ¿Quién se iba a dejar, hermano? Nadie está dispuesto a morir, hermano, por algo que sabe que no es verdad. Nadie está dispuesto a morir que sabe que algo no es verdad. Por eso uno se asombra cuando uno mira las noticias, hermano, que están matando hermanos allá por Pakistán, por allá, hermano. Ellos creen 100%, hermano, de que Cristo vive, de que es real lo que estamos viviendo como cristianos. Ahora, ¿qué significa el domingo de resurrección? Significa que Jesús está vivo. Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida. También significa que la muerte ha sido vencida. O sea que todo eso pasó, hermano, ahí en esa resurrección. En la muerte, hermano, ahí no especifica, pero en la resurrección la muerte fue vencida. El Satanás fue vencido. Entonces nosotros estábamos, hermano, condenados. Dice que ninguna condenación. Fíjense todo lo que pasó en la resurrección. Yo le daría gracias a Dios, hermano. Jesús regresará, hermano. Gracias a la resurrección de Jesús podemos tener la certeza de que Él volverá. Eso es lo que nos tiene que motivar, hermano, de que Él va a regresar. Cuando usted y yo perdemos esa visión, hermano, por eso nos desanimamos. Por eso andamos todos desanimados, hermano. Pero cuando usted tiene esa revelación de que Jesús va a regresar, hermano, y más, cuando aquel día se acerca. Yo esto lo he oído desde hace 32 años. Y hermano, uno tiene que estar, hermano, emocionado, hermano, de que Él va a venir. O sea, que vivamos o que morimos, de Él somos. Y es una promesa. Esto no es algo, no es un mito, hermano. Jesús regresará. Gracias a la resurrección de Jesús podemos tener la certeza de que Él volverá. Y fíjese, hermano, esta experiencia que tuvieron
los discípulos, en Hechos 1, fíjese lo tremendo que estos discípulos miraron, hermano. Y es lo que nos hace falta, de que abramos los ojos y Dios nos revele, hermano. Hechos capítulo 1, en el versículo 9 y 11, fíjese. Estaban hablando ya después de que Jesús resucitó, Él volvió, dice que 40 o 50, ya no me acuerdo, pero tuvo contacto con sus discípulos. Hechos 1, ¿no? 1, 9 al 11, fíjese lo que dice ahí. Y habiendo dicho estas cosas, o sea que Jesús estaba hablando con ellos ahí, hermano, después de que resucitó. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Son los mismos que estuvieron a él en la tumba. El 11. Las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Fíjese lo que dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Imagínense, hermano, la experiencia que tuvieron ahí. Por eso tenemos que orarle a Dios que se nos revele, hermano. Jesús regresará y destruirá, hermano, a Satanás, lo enviará al lago de fuego y creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá pecado, enfermedad ni muerte. Eso nos tiene que motivar, hermano, a que los ¿cómo se dice? Los sufrimientos no son comparables a la gloria venidera, hermano, que estamos esperando, hermano. Por eso dejemos de quejarnos, hermano. Dejemos, hermano, de andar ahí con murmuraciones, hermano. Aquí termino, fíjese lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 21. ¿Lo tiene, hermano? 21 del 1 al 5. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. ¿Qué dice ahí? Enjuagará Dios toda lágrima. ¿No le da alegría, hermano? Aquí vamos a sufrir, decía el pastor el domingo, el miércoles. No te vas a escapar aquí, hermano. Seas cristiano o no seas, no te vas a escapar. Porque estamos en un planeta, hermano, contaminado. Y tenemos una carne contaminada, hermano. O sea que todo está en contra de nosotros. Se va a acabar eso, hermano. Se va a acabar eso. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. No habrá, hermano, nada, nada. Solo disfrute. Pero tenemos que, hermano, experimentar, a disfrutarlo en medio de tu enfermedad, en medio de mi enfermedad, en medio de mi aflicción, en medio de mi sufrimiento. Pero que nuestros sufrimientos vengan de parte de Dios, hermano. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo vendrá Cristo en su regreso? Solo 5, así, en un minuto. Primero, en su primera venida, Él vino en la vergüenza, en una vergüenza. Para todos era una vergüenza.
pero Él vendrá como un resplandor. Ya no lo van a mirar ahí, hermano, montado en un pollino, en un burrito. Ya no lo van a mirar durmiendo como las zorras, dice bien. Las zorras tienen guarida. Es más, las zorras las puso más elevadas que Él. Él vendrá, hermano, en un resplandor. En su primera venida fue despreciado y rechazado. Cuando Él vuelva, toda rodilla se doblará ante Él. Él fue rechazado, hermano. Él fue maltratado. Pero cuando Él vuelva, dice ahí donde vamos a estudiar, ahí en Filipenses, que toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor. En su primera venida, hermano, Él vino para ser crucificado. Cuando Él vuelva será coronado como rey. En su primera venida vino para ir a un madero. Cuando Él vuelva vendrá en un trono. Vamos a seguirlo nosotros. En su primera venida fue, hermano, escupido. Cuando Él vuelva, coronas serán, hermano, depositadas hacia sus pies. Este es el glorioso futuro que anhelamos. Este es el glorioso futuro. Entrar de nuevo, hermano, y habrá nueva todas las cosas. Sin resurrección nuestra fe está vacía. Sin la resurrección no tenemos perdón de pecados. Sin la resurrección no tenemos ninguna esperanza del futuro. Si Él no hubiera resucitado, hermano, no tuviéramos, todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin la resurrección, hermano, no tendríamos ninguna esperanza de futuro. ¿Qué futuro, hermano, estaríamos esperando si no hubiera lo mismo que los demás? Como dicen ellos, aquí el que se muere se acabó. Esa era nuestra idea, igual que ellos. Usted pregunta a ellos, no, a mí me han dicho, te vas a morir y ahí no te levantas. Esa fuera también nuestra esperanza. Gracias a Dios que ahora entendemos de que a través de esa resurrección usted y yo esperamos un futuro, hermano. Ojalá y que Dios nos haya, hermano, un poquito, hagamos reflexionado. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Démoselo a Cristo con ganas, hermanos. Gloria a Dios. Como decía nuestro hermano Jesús, creo que esto nos tiene que motivar, pero es importante entenderlo. Bienvenidos, hermanos. Antes de pasar a la cena, es importante lo que nos trajeron ahora de entenderlo. Por ejemplo, cuando en la palabra miramos que cuando se entendía lo que Cristo había hecho, el hablar cambiaba de los siervos del Señor. Por ejemplo, cuando hablaban de la sangre de Cristo, después de haberla conocido y experimentado, llegaron a expresarse de ella como la preciosa sangre. Ya no solo la sangre de Cristo fue derramada, sino su preciosa sangre. Cuando ellos entendieron lo que era el amor de Dios, cambió su expresión. Ya no solo decían el amor de Cristo, el amor de Dios, llegaron a decir el gran amor de Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer y a experimentar, nuestro hablar va a ser diferente, nuestra reacción va a ser diferente. Nos hablaron de la cruz, nos hablaron de la muerte y la resurrección de Cristo, pero si se fija, como que si no hemos entendido o hemos perdido el disfrute. Pero antes de pasar a lo que sigue, es importante que nosotros entendamos, que no seamos como los del mundo, que ellos celebran la Semana Santa y muchos de ellos no saben ni qué significa eso. Hoy en día, usted abre el internet y puro de eso se oye. Incluso hablando de los cristianos, habla el internet y las iglesias cristianas también hablando de la resurrección de Cristo. ¿Amén o no amén? E incluso lo ves aquí también hablamos de eso, de la resurrección de Cristo.
Pero hermanos, muchos lo hacen con un entendimiento. Muchos hermanos, no vamos a decir que todos, pero muchos de los hermanos entienden lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, y lo hacen con un entendimiento y dan gracias a Dios y se alegran, porque como decía nuestro hermano Ceja, de motivarnos, amén, de alegrarnos por lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero para alegrarnos es importante que tú lo captes, que tú lo entiendas, porque si no lo entiendes, pues nomás vas a aplaudir porque te dijeron apláudele o grítale gloria a Dios. Entonces así hay mucha gente que lo celebra, están celebrando el día de la resurrección, pero sin ningún entendimiento, ¿verdad? Otros lo hacen con entendimiento. Y gloria a Dios por los que lo han entendido. Y muchos la Semana Santa la tienen como unas vacaciones. Y es día de vacacionar, de irse a la playa, dar la vuelta. Y no estoy en contra de irse a la playa, no estoy en contra de vacacionar, porque es el tiempo donde les dan una semana de que no hay clases a nuestros hijos. Pues se aprovecha para salir en familia, ¿verdad? Pero muchos pues logran eso. Es la Semana Santa, día de vacacionar, semana de vacacionar. Pero nosotros los cristianos tenemos que entenderlo, que entender, amén. Nosotros tenemos que entender que la muerte de Cristo era necesaria. Pero no solamente la muerte de Cristo era necesaria, sino que también la resurrección de Cristo era necesaria. Pero es de entenderlo. La Biblia dice que si, nos lo acaban de decir, que si no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es vano lo que estamos haciendo aquí. Es vana nuestra fe, es vana nuestra predicación. Pero esto es verdadero, nuestra fe es verdadera por el Cristo que murió y resucitó de entre los muertos. Por eso ese Dios en que creemos, esa fe es verdadera. Pero tienes que entenderlo. Mira, hermanos, fíjate por qué era necesaria. Ya nos compartió el hermano Jesús, pero quiero que tú te vayas a la cruz y mires lo que sucedió ahí. Yo ya he predicado unos mensajes atrás acerca de su cruz y nuestra salvación. He predicado temas como su muerte y resurrección era necesaria. Pero a medida que tú te metes ahí, Dios te sigue mostrando, porque la palabra de Dios es sumamente rica. Amén. Por ejemplo, el acto de Cristo en la cruz del Calvario es un acto en la cual es como que si Cristo estuviera diciendo: he aquí yo vine a pagar el precio por todos nosotros. Cristo pagó el precio, Él derramó su sangre en la cruz por causa de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en manos del diablo, y para eso Cristo vino, para rescatarnos de esa condición pecaminosa, de las manos del diablo, y trasladarnos al reino de su amado Hijo, al reino que pertenecíamos antes. Por eso era necesaria. Entonces Cristo, ese acto que está haciendo es que Él viene a salvarnos. Y su resurrección es importante. Es como que si Dios le da el recibo al Señor Jesucristo para que lo muestre, o te lo muestre a ti, de que la deuda ya ha sido pagada en su totalidad. Amén. O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el, ¿cómo se le puede decir? Es algo que a Dios el Padre le agradó, hermanos. Por tanto, Él responde dando un recibo, diciendo: la deuda de todos ellos está pagada por tu muerte y tu resurrección. Se los explico de esta manera para que lo entendamos, porque a veces cuando nos lo explican con manzanas se entiende mejor. Amén. Entonces, hermanos, es importante. Su muerte era necesaria, pero también su resurrección. Ya no lo dijeron. Dice Hebreos que sin derramamiento de sangre, sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no hay remisión de pecados. Entonces Cristo murió para que tu pecado y mis pecados sean perdonados. Para eso Cristo fue en la cruz del Calvario.
La resurrección es hermanos, ¿cómo le puede decir esta palabra? Su resurrección es que Dios lo aprobó. Dios el Padre aprueba ese sacrificio santo y perfecto, porque era alguien que tenía que morir por nosotros. Nadie de nosotros era puro y santo para morir o para ser justificados, pero el justo vino a pagar por los injustos. Amén, hermanos, para reconciliarnos con Dios. Su muerte era necesaria, pero también su resurrección. En Romanos capítulo 4 versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y no solamente fue entregado y muerto, sino que dice que fue resucitado para nuestra justificación. Y justificación significa arreglar tu problema, arreglarte, enderezarte. O sea, Cristo pagó en su totalidad nuestra culpabilidad. Entonces, en resurrección nos están diciendo: ya todo está consumado, todo está terminado, su deuda está pagada. Gloria al Señor, han sido perdonados, han sido justificados, han sido redimidos. Y eso es lo que nos motiva, hermanos. En Primera de Corintios nos leyeron en el 15:13. En Primera de Corintios 15:13 dice: porque si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero era importante, era necesaria la muerte de Cristo. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo, si te pasas al 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. No solamente ha muerto en la cruz, sino que ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán estabas muerto, pero en Cristo, hermanos, ahora estamos vivos. Gloria al Señor. Por eso era necesaria su muerte y su resurrección. Pero hay una palabra que yo quiero dejarte en tu corazón en esta tarde, para que tú te vayas ahora sí motivado con lo que nos hablaron la palabra. Ahí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo, Él dijo varias palabras. Pero ¿cuál fue la última palabra que Él mencionó? ¿Te acuerdas? Cuando Él menciona esta última palabra, muere. ¿Qué dijo? Consumado es. Y si tú en esta tarde logras captar esa palabra, lo que significa cuando Él dijo consumado es y entregó el Espíritu, es decir, murió. Si tú entiendes esa palabra, tú te vas contento y vives contento, siempre dándole gracias a Dios por su muerte y por su resurrección, hermanos. Esta palabra en San Juan, porque ahí lo menciona en San Juan capítulo, lo que leyó Lorenzo, capítulo 19, pero vamos a ir hasta el versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30, ahí está donde él menciona esta palabra, la última palabra antes de morir. Cuando Jesús subió, Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, digan conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esta palabra en el original griego es teleo, no es teleo, es teleo, con acento en la A. ¿Así se dice? Teleo. Teleo. ¿Y qué significa teleo? Significa simplemente misión cumplida. Quiere decir que Cristo traía una misión aquí a esa tierra, por eso nadie lo distrajo de esa misión, para que tú entiendas que yo y tú como cristianos tenemos una misión que cumplir aquí en esta tierra. Cristo traía una misión, y su misión, como mencionó el Ceja, su misión era la cruz. Y él mencionó que él no venía peleando con armas carnales. Él venía peleando otra guerra. Pero esto hay que entenderlo, hermanos. Si no, pues no entendimos, dijo aquel, ¿verdad? Si no entiendes es porque no entendiste.
Así de sencillo. Pero si entiendes, lo vas a entender. Y si lo entiendes, te vas a gozar, pues. Te vas a alegrar, hermanos. ¿Qué significa teleo? Significa misión cumplida. Significa todo ha sido pagado. Significa, hermano, todo ha sido terminado. Totalmente terminado. O sea, hermanos, que no se perdió absolutamente nada. Y también significa que nada se quedó en deuda. El recibo que recibió el Señor Jesucristo decía cero deuda, deuda pagada en su totalidad. Y eso debe de alegrarte. Pero mucha gente que hace hoy en día, mucha gente que no conoce, celebra la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, pero no entienden. Tú mira en la internet, gente cargando sus pencas de nopal, gente de rodillas. ¿Y ustedes piensan que Dios va a estar contento con eso? ¿Va a decir Dios, que acaso no fue suficiente que ustedes todavía tienen que andar sufriendo? Cristo ya pagó todo. No hay necesidad de andar haciendo esto y lo otro para ganarnos el favor de Dios. La muerte de Cristo fue suficiente para que nuestra deuda fuera saldada. Para que nuestra deuda fuera saldada. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo pagó el precio. Si tú lo entiendes, tú le dices gracias, Señor, porque ahora solo resta creer en ese sacrificio y tu pecado es perdonado. Pero no solamente teleo significa una deuda pagada. Esta palabra teleo también era usado en un ejército. Era usada esta palabra con los militares, entre los soldados. Cuando el ejército era enviado a una misión, era enviado a pelear una batalla, eran enviados a rescatar a ciertos rehenes. Fíjate bien. Cuando ellos ganaban la guerra, ellos podían gritar, teleo, consumado es. Por eso, fíjate, cuando Cristo dijo, teleo, está diciendo, la guerra se ganó, se logró la misión. Hemos rescatado a todos los rehenes. Y Jesús mismo lo dijo, ninguno se perdió, solamente uno. Se ha rescatado todo. Hemos ganado la guerra. Por eso es, como decía el hermano, se deja de entender y celebrar la victoria de Cristo, hermanos. Cuando el ejército rescataba a los rehenes, ellos gritaban, teleo, han sido rescatados, ninguno se ha perdido, están a salvos. Entendamos lo que pasó en la cruz del Calvario con la muerte y la resurrección de Cristo. Consumado es. No solamente tu deuda fue pagada, no solamente tus pecados fueron perdonados, tu vida fue salvada. Estábamos de rehenes, éramos esclavos de la muerte, esclavos del pecado, pero de ahí nos libertaron. Por eso esto es de gozarnos, hermanos, y declarar nuestra libertad que tenemos ahora en Cristo. Somos libres, somos libres. Ahora, ¿somos libres para quién? Por eso terminaron diciéndonos esto. Te estoy dando un resumen. Nos salvaron para traernos de regreso a casa, para que ahora nosotros vivamos para Dios. La gente celebra la resurrección, domingo de resurrección, van ahí y golpes de pecho, pero después de ahí sigue una vida igual. Tristemente los cristianos también. No, hermanos, Cristo murió y resucitó, ya lo entendiste, para pagar nuestra deuda, para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos, para darnos vida eterna. Pero no solo para eso, sino para que ahora los que vivimos
los que hemos sido perdonados, los que hemos sido justificados, ahora vivamos para Dios. Vivamos para Dios. Por eso, mire, terminemos en 2 de Corintios 5:15, es uno de mis versículos muy preciosos para mí, porque esto nos dice, me voy a tomar tu agua, Ceja, ya que tú no te la tomaste. Y por todos murió, lea conmigo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ah, gloria al Señor. Para eso fue la muerte y la resurrección. Ahora tenemos una misión. Ahora tenemos una misión. Vivir la vida de Cristo. Vivir esa vida preciosa. Que Dios nos ayude. Porque entonces el miércoles ya entendemos, vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Amén, hermanos. Vamos ahora sí a venir acá con ese orden que tenemos. Vamos a venir a tomar todos nuestra copa y nuestro pan para todos cenar juntos en esta noche ya.